Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Leandro Julio Gutiérrez Segura y somos el grupo número 3 y en este caso el tema que hemos escogido para nuestro trabajo final vendría a ser lo que es terrorismo en el Perú durante el siglo XX. Solo somos dos de nuestro grupo, que es yo y el compañero Nieto García, Humber Javier. Bueno, para empezar, formulación del tema, ¿no? Bueno, el terrorismo en el Perú del siglo XX alcanzó un punto más crítico entre los años 80 y 2000, periodo denominado por la violencia del grupo Sendero Luminoso, de acuerdo con el artículo que hemos investigado, terrorismo, conflicto armado interno, análisis jurídico estratégico de las acciones de Sendero Luminoso en el Perú, 80-2000, del doctor Manuel Berna Javier Arba, nos dice que la acción senderista produjo una grave desestabilización política y social, vulnerando derechos humanos y afectando la seguridad nacional. El autor explica que el terrorismo no solo provocó miles de muertos, sino que puso en riesgo la existencia misma del Estado democrático. Relación con las semanas del curso, ¿no? En este caso, lo hemos relacionado con la semana 13, que vendría a ser el tema de gobierno, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y el regreso de la democracia, ¿no? Y la crisis de los 80. Bueno, esta semana es clave para entender el surgimiento del terrorismo, porque estudia la transición del gobierno militar al retorno de la democracia en los años 80, contexto en el que aparece Sendero Luminoso. Se analizan las crisis económicas del descontento social y de debilitamiento institucional de los años 80, factores que coinciden con lo que explica Alba, ¿no? Asimismo, lo hemos relacionado también con la semana 12, que es la lucha contra la subversión de los años 80-89. Elegimos esta semana porque aborda directamente la respuesta del Estado frente al avance terrorista durante la década de los 80. En clase se analizó también cómo las Fuerzas Armadas y el gobierno enfrentaron la violencia senderista, así como los problemas que surgieron en zonas declaradas en emergencia. Esto se vincula con lo expuesto en terrorismo, conflicto armado interno, donde se describe que la violencia sendero se intensificó mediante atentados, asesinatos selectivos y el control territorial, generando un escenario de confrontación abierta en el Estado, ¿no? Asimismo, lo hemos relacionado con la semana 14, que es el declive del terrorismo, crecimiento económico y el regreso del autoritarismo. Incluimos esta semana porque analiza el periodo de declive, Sendero Luminoso, marcando por la captura de Abimael Guzmán en 1992. La posterior reducción de la violencia, ¿no? Además, se estudia cómo la crisis del terrorismo se relacionó con el colapso económico y el crecimiento posterior del país. Estos procesos también se explican en la tesis, en el artículo utilizado para el trabajo, ¿no? Un ejemplo de ello es el estudio que hemos utilizado, que es Tourism and Social Economic Crisis at Cafe of Peru, de los años 80-92, en donde señala que el terrorismo afectó severamente sectores como el turismo y la economía nacional. ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias? Bueno, las causas del terrorismo en el Perú durante el siglo XX, especialmente en los años 80 y 92, surgió en un contexto de crisis económica, desigualdad social, racismo estructural y debilitamiento institucional. Según el artículo, terrorismo, conflicto armado interno, jurídico y estratégico de las acciones Sendero Luminoso en el Perú en los 80-2000 del doctor Manuel Bernal Javier Alba. Sendero Luminoso aprovechó la ausencia del Estado en zonas rurales y utilizó tácticas de terror para captar territorios buscando destruir el orden democrático e imponer su ideología, ¿no? A este escenario se suma la profunda desigualdad histórica en la tesis o en la tesis otra manera de aproximarnos al poder, dominación, violencia y conflicto armado del Perú interno, hacia la perspectiva analítica alternativa de Alba, Narváez, Rubén Paredes, Valderrama 2016, nos explica que el racismo estructural y la marginación indígena crearon condiciones propicias para que discursos violentos pudieran tener impacto en poblaciones excluidas. Además, los datos de dossier Violencia Política en el Perú 80-88 del Centro de Estudio y Promoción y Desarrollo DESCO 1989 muestran un crecimiento acelerado de atentados de 1980 que fueron 219 en ese año a más de 2.500 en el año 86, ¿no? Esto evidencia la rápida expansión de grupos violentos en un estado debilitado. Buenas noches. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Dimas Flores Munares. ¿Me podría contar un poco de su experiencia sobre el terrorismo en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX mayormente la gente vivía aterrorizado por los atentados terroristas, que en ese tiempo estaba Pega Abimael, el MRTA, paraban volando las torres por los cerros acá en Villa Salvador. ¿Usted por dónde vivía? Yo vivía entre Lurín y el 40, casi al fondo, donde estaban las torres, pero. Mm. Mm.
¿Me podría comentar a qué se dedicaba y cómo afectó en su trabajo? Mi papá era transportista, tenía sus micros en ese tiempo y, ¿cómo se llama? Llegó a vender sus carros así a crédito, pero ¿cómo se llama? Cuando llegó el paquetazo ese de Alan García, que, ¿cómo se llama? Hizo un- ¿cómo se llama? Es un paquetazo, ¿no? Al 100%, o sea, El interés, todas las cosas subieron. al 100%. Mm, Y mi papá, lo que había hecho su negocio, eh, le comenzaron a pagar propinas nada más, porque era, todo se duplicó. era muy alto el interés. Se Ujú. duplicó todo el coste de vida se duplicó. Y también había colas para comprar arroz, azúcar. La última pregunta, ¿cómo se enteró que llegó el terrorismo acá a Lima? Primeramente escuchábamos en otro departamento, ¿no? Más que todo en Ayacucho. Ujú. Ayacucho, lo que es la sierra. Y ya después fue viniendo acá a Lima, más que todo por los coches bombas en Villa Salvador, más que todo. Las torres. Volaban las torres, no teníamos luz. Hola, ¿me podría decir su nombre, por favor? Brígida. ¿Me podría comentar un poco acerca de cómo vivió el terrorismo en el siglo XX? Las, sí, daba mucho miedo caminar, ¿no? Por las calles porque había que ponían coche bomba en los bancos, en las, eh, en los sitios Más más transitado. transitorios. Ujú. Y eso, y también hacía mucha cola para comprar, no había muchos alimentos que se abastecían, se hacía mucha cola, ¿no? Para comprar pan, azúcar. Me comentó hace un momento el señor Dimas que estaba todo muy caro también. Dice que los precios se inflaron demasiado. Claro, era una inflación mucho que uno Casi. no podía comprar uno porque era muy caro. ¿Y qué me podría comentar? Me está contando algo de las votaciones. ¿Me podría comentar un poco, por favor? Eh, Había elecciones, no podía, o sea, tenía que ser escondida porque ellos se enteraban que tú habías ido en una junta así de elecciones, Ujú. como que Tomar represalias. te tomaban represalias y te reventaban bombas así, ¿no? Todo tenía que ser escondido. Ya, muchas gracias. Formulación de conclusiones. A partir de lo analizado en la causa y consecuencia del terrorismo y considerando los testimonios recogidos en nuestras entrevistas, podemos concluir que la forma en que el Estado y la sociedad enfrentaron el terrorismo del Perú durante el siglo XX fue insuficiente en sus primeras etapas, pero mejoró progresivamente conforme la magnitud de la violencia se volvió innegable. De la sección de causa sabemos que Sendero Luminoso se expandió aprovechando el abandono estatal, la desigualdad estructural y la precariedad institucional, condiciones señaladas en los estudios académicos revisados. Este vacío permitió que el grupo terrorista se arraigara inicialmente en zonas rurales, sin resistencia efectiva. Los testimonios recogidos en las entrevistas confirman esta realidad. Ambas personas coinciden en que en los primeros años del conflicto el Estado no tenía presencia, no reaccionaba con rapidez y que en muchos lugares la población quedó totalmente desprotegida. De la sección de consecuencias encontramos que el terrorismo no solo generó miles de muertes, sino un impacto emocional profundo, sino que produjo crisis económicas, retraimiento social y un ambiente permanente de miedo. Las entrevistas refuerzan esta idea. Los principales dijeron cómo sus rutinas se limitaron los desplazamientos y cómo la violencia afectó directamente su forma de vivir, trabajar y relacionarse con los demás. Con esta información podemos afirmar que la respuesta inicial del Estado fue débil, tardía y poco articulada. Sin embargo, conforme avanzaron los años 80 y se evidenció la magnitud del problema, las instituciones comenzaron a reorganizarse para enfrentar la subversión de manera más efectiva, especialmente hacia inicios de los años 90. A pesar de ello, persisten errores graves, como violaciones a los derechos humanos y acciones represivas indiscriminadas, que afectaron a comunidades inocentes.
Algunas conclusiones del video fue que el señor Dimas me comenta que afectó demasiado económicamente y psicológicamente también, porque el terrorismo en los años 80, porque su padre tenía una empresa de buses y como había sacado crédito, el interés que pagaba era muy alto y declararon la empresa en bancarrota. Me comenta también que acerca el temor porque las explosiones de torres o los cochebombas que colocaban podrían suceder en cualquier momento, y creo que la mayoría de personas tenía ese temor de estar caminando y poder sufrir un accidente. La señora Brigitte igual también me comenta que para comprar productos hacía una cola bien larga y que el precio era muy elevado. Y también comenta algo acerca de las votaciones, que era muy limitado y no podías compartir o conversar con quien habías votado. Gracias.